hermanos, vamos para Romanos capítulo 12, donde tuvimos la lectura. Vamos a estar viendo los versículos 1 y 2. Hermanos, dentro de lo que es la historia de la iglesia, desde los inicios de la iglesia, siempre ha habido personas que han intentado introducir doctrinas que no son bíblicas, no cuentan con el respaldo del Señor, incluso son contrarias al carácter de Dios. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en Primera de Juan, que el apóstol tuvo que escribir, fue usado por el Espíritu Santo para escribir una epístola, y en ella él contradice algunas creencias de gente que en esa época quería introducirla en la iglesia, los llamados gnósticos. Existen los agnósticos y existen los gnósticos. Eso viene de gnosis, que es conocimiento. Los agnósticos dicen que nosotros no podemos tener certeza de nada, que nosotros no estamos seguros de conocer a Dios, que cómo es posible que Dios se haya revelado, etcétera. Ellos niegan la certeza del conocimiento de Dios, mientras que los gnósticos dicen, por el contrario, que ellos sí conocen a Dios. De hecho, que ellos tienen un conocimiento, o por lo menos en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, ellos decían tener un conocimiento más allá del que tenían los discípulos del Señor, que ellos conocían más de Dios que los discípulos del Señor. Una característica que tienen los agnósticos, para que ustedes vean cómo hay cosas que se introducen en medio del pueblo de Dios y que nosotros debemos cuidarnos de que cosas que no son bíblicas nosotros no debemos ni enseñarlas, ni tampoco practicarlas, ni permitirlas, sino debemos predicar la verdad y hacer la verdad. Los agnósticos dicen que el bueno es el espíritu, pero que la parte física del ser humano es la mala. Y por lo tanto, parte de las creencias de los gnósticos es luchar toda su vida por desprenderse de la atadura del cuerpo para libertar el espíritu. Y ellos acuden mucho a martirizar el cuerpo para de esa manera castigarle por su maldad y poder así tener libertad. Esa creencia ha llegado en algún momento a introducirse en medio de la cristiandad, de tal manera que nosotros conocemos a gente que dice ser cristiana y se convierte en ascetas, gente que se retira, gente que en Semana Santa se golpea la espalda hasta que sangra, gente que van a vivir a lugares alejados y allí duermen con ropa hecha de saco en una cama de piedra, porque ese cuerpo hay que castigarlo porque es muy malo. Eso no es bíblico. Eso no tiene ningún asidero bíblico. El ser humano es malo en todas sus facetas. Es pecador en todas sus facetas. Y el pecado lo comete el alma a través del cuerpo. El cuerpo puede ser usado por Dios como puede ser usado por la naturaleza pecaminosa y por el diablo. Pero para que ustedes vean cómo esas cosas se introducen dentro del pueblo de Dios, y otros predican o practican que es muy bueno, ellos con su alma, con el espíritu glorifican a Dios, pero que como el cuerpo es malo, es pecaminoso, entonces ellos dan rienda suelta al cuerpo, pero adoran a Dios con el espíritu. ¿Qué cosa? Usted ve, eso se llama dicotomía, eso es creer una cosa por un lado y practicar otra. Eso no es bíblico, eso no tiene asidero en la palabra de Dios. De hecho, el ser humano fue creado para que tuviera un cuerpo y para vivir en la tierra, adaptado a la tierra. Y nosotros, aunque muramos, seamos arrebatados, llevados con el Señor, pero el Señor nos va a dar un cuerpo de nuevo para vivir en tierra nueva. Entonces, el cuerpo tiene su función, y nosotros vamos a ver en esta mañana, en estos versículos 1 y 2 de Romanos 12, algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo. En los capítulos 1 al 11 de esta carta a los romanos, el apóstol Pablo ha estado hablando de la parte doctrinal, vamos a decir así, de la parte filosófica del cristianismo, y en el capítulo 12 ya de ahí en adelante viene a la práctica de eso que se ha enseñado antes, que se ha predicado antes.
lo que tiene que ver con la salvación, la vida de piedad. Él comienza ahora a describir cómo debe vivir un cristiano, una persona que está en Cristo. Viene la práctica del cristianismo. No que dentro de la parte doctrinal no haya parte que tenga que ver con el vivir, porque ¿qué es lo que vivimos? Lo que creemos, vivimos la doctrina, sea sana doctrina o sea falsa, pero todo el mundo vive lo que cree. Y ahora, en este capítulo 12, hay una interrogante. Ok, hemos sido enseñados durante 11 capítulos. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder a esa gran misericordia que Dios nos ha ofrecido? Esa es la pregunta que se debe contestar en los capítulos 12 en adelante de Romanos. Y aquí Pablo lanza un llamamiento a sus hermanos espirituales. Está escribiendo a cristianos, así que hermanos, es a hermanos, a personas igual que él. Pablo nos insta a reconocer que Dios nos ha mostrado una enorme misericordia que está descrita anteriormente en esta carta. Y en los últimos versículos del capítulo 11, el Señor ha dejado claro que Él no nos debe nada. ¿Quién es que debe a quién? Nosotros a Dios. Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Siempre el ser humano ha estado en deuda con Dios, tanto impío como después de ser creyente. Lo único que la deuda es diferente. Dios nos ha mostrado una enorme misericordia. En lugar de muerte, nos ha dado vida y un propósito en Cristo. Por ahí hay un escritor muy famoso que el libro Una vida con propósito. Realmente nosotros no necesitamos que se nos diga que tenemos una vida con propósito, porque de eso se encarga la palabra de Dios. Nosotros en Cristo, en lugar de muerte, tenemos vida y vida con propósito. Creo que en otra predicación yo les hablé de eso precisamente un domingo. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha compartido con nosotros las riquezas de su gloria, cosa que Él no tenía que hacer, que nosotros no nos merecíamos ser participantes de la gloria de Dios, sino al contrario, ser destruidos por Dios, pero Él nos ha perdonado. ¿Cómo debemos responder a la misericordia de Dios? Precisamente lo vamos a ver en este mensaje, y yo lo he titulado Un sacrificio para transformarnos. Un sacrificio para transformarnos. Comenzando aquí en el versículo 1 de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego. El apóstol aquí está lanzando un ruego, pero este ruego no es para apelar a las emociones de los romanos, sino a la voluntad. Es un ruego para que los romanos, los cristianos romanos, hagan una elección en cuanto a la forma en que deben vivir. A veces nosotros pensamos que cuando se hace un ruego se está apelando a las emociones. No, Pablo está apelando a la voluntad, a la capacidad que Dios nos ha dado de elegir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Y aquí él está rogando. Y note que el ruego lo hace Pablo. Os ruego, yo les estoy rogando, yo les estoy pidiendo a ustedes que tomen una decisión. La vida cristiana es una vida de decisiones. Mucha gente llega a pensar que la vida cristiana es la decisión de un momento y que ya después de ahí yo hice profesión de fe, yo tomé una decisión en un momento de creer en Cristo y ya de ahí en adelante voy a vivir según coja mi bon. Como me caiga, donde caiga el bon, así yo vivo. No, la vida cristiana es una vida de decisiones voluntarias. Hay personas a veces que usan la excusa, fue sin querer. Por ejemplo, hay personas que dicen que son cristianas y que de buenas a primeras en una conversación sueltan una mala palabra, como decimos nosotros. Se me zafó. No, tú la dijiste de manera voluntaria, aunque fuera rápidamente, pero tomaste la decisión de decirla porque estás acostumbrado a decirla.
Toda la vida es una vida de decisiones y a eso apela Pablo. Os ruego a que tomemos decisiones. ¿A qué él apela en este ruego? Dice, os ruego por las misericordias de Dios. No por la misericordia, sino por las misericordias de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que ya Dios nos ha mostrado. Que Dios nos ha mostrado. El cristiano no toma decisiones, la decisión de obedecer, de hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, lo que es conforme a la voluntad de Dios, para que Dios tenga misericordia de él. El cristiano obra porque Dios ya ha tenido misericordia de él. La zapata de las decisiones del cristiano es la misericordia que ya hemos recibido y las que son nuevas cada mañana. La gracia y la misericordia de Dios no solo es para salvación, es para la vida diaria. Y hay un depósito de la misericordia y las misericordias de Dios nuevo cada día. Ya hemos recibido misericordia de Dios. Por esas misericordias que hemos recibido, el apóstol nos ruega que tomemos una decisión. Pero también esa decisión no solo es basada en las misericordias que Dios ha tenido, sino en las que obra en nuestra vida diaria. Esa es la zapata de nuestras decisiones. Un escritor de apellido Harrison dijo, mientras que los paganos son propensos, son inclinados al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Los impíos se sacrifican para que Dios le muestre misericordia. El cristiano se sacrifica porque Dios nos ha mostrado y nos muestra misericordia. ¿Ven la diferencia? Hay gente que cree que la vida cristiana es para ganarse a Dios. No, la vida cristiana es porque Dios ya nos ha ganado. Entonces tenemos que tener cuidado a veces con nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de ver la vida cristiana, porque somos más influenciados por los impíos de lo que nosotros nos imaginamos. Es un ruego que el apóstol Pablo hizo a los hermanos romanos, basado, fundamentado en las misericordias de Dios. Es una respuesta a esa misericordia. Ahora, ¿qué era lo que rogaba el apóstol Pablo por las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y lo voy a dejar ahí. Lo que sigue de ese sacrificio más adelante. Él rogaba por las misericordias de Dios que los creyentes romanos presentaran su cuerpo en sacrificio. Ahora, ¿qué no es presentar el cuerpo en sacrificio? Hay personas, lo referí anteriormente, pero ya ahora más puntual, hay personas que consideran que presentar el cuerpo en sacrificio es martirizarlo. Es cortar el cuerpo. De ahí que hay países, en Sudamérica hay países, que para la Semana Santa hay personas que se cortan el cuerpo. Hay religiones, en la India hay grupos que ellos para sacrificar el cuerpo agarran hachas y van por la calle caminando dándose hachazos en el cuerpo, por la espalda, y después se echan una mezcla de ceniza con limón. Y mire a ver si eso es diabólico, que esas heridas se les sanan en lo que canta un gallo. Pero van por la calle dándose con hachas. ¿Usted sabía que en la cristiandad hay sectas llamadas cristianas que practican eso? Eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de sacrificar el cuerpo. No es martirizarlo. No es causarle dolor al cuerpo. Al contrario, la palabra de Dios condena eso. Habla de los que se cortan. Dios nunca ha pedido que sus hijos, ni en Israel, ni la iglesia, hagan eso. Eso no es lo que habla de sacrificar el cuerpo.
las personas están muy propensas, muy inclinadas a presentarle supuestamente sus almas a Dios, pero no el cuerpo. Son los cristianos que su alma ellos están dispuestos a hacer devocional, ellos están dispuestos a orar, dispuestos a estudiar la palabra, dispuestos a congregarse, pero a hacer con su cuerpo lo que les da la gana. Eso no es verdadero cristianismo. Hay muchos llamados cristianos que llegan a pensar que sus cuerpos son de ellos, y cuando decimos sus cuerpos, realmente es tu cuerpo, pero no es tuyo. El ser humano es administrador del cuerpo. Todo ser, espíritu, alma y cuerpo pertenece ¿a quién? A Dios, el soberano del universo. Pertenecemos a Dios en todo nuestro ser por creación y por salvación los cristianos. Pero hay gente que cree que puede hacer con el cuerpo lo que le parece porque ese cuerpo es mío. ¿A qué se le parece eso? Decir eso a un cristiano, ¿a quién se le parece? A la agenda que anda por ahí, ¿verdad que sí? Mi cuerpo, mis decisiones. Sí, pero ¿por qué tú no tomaste la decisión antes de que hubiera otro cuerpo adentro del tuyo? Porque el que está ahí adentro no es tuyo. Entonces el cristiano que mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que me parece, eso cree esa agenda. No, o tú perteneces a Dios en todo tu ser o eres hijo del diablo. El hombre interior, contrario a lo que piensan los gnósticos, el hombre interior se expresa y actúa y se manifiesta a través del cuerpo. A través del cuerpo, es un instrumento. Y el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Así que el cuerpo, el alma y el espíritu deben ser usados para Dios. A no ser que Dios esté totalmente encargado de todo el ser, el poder de Dios no se va a manifestar en la vida de una persona que dice que es cristiana. Hermanos, hay personas que creen que hay fórmulas. Bueno, yo hago tal cosa, tengo una vida de victoria. Yo hago el ABC de la vida cristiana. El ABC, yo oro, leo la Biblia y asisto a la iglesia y ya esa es una fórmula mágica para que yo crezca espiritualmente. Realmente esos son medios de gracia, se llaman así medios de gracia. El orar, el estudiar la palabra, el tener compañerismo con otros cristianos. Pero todo ello, si no hay una vida realmente consagrada a Dios, es inútil. Es inútil. Eso no es algo mágico, no es una fórmula mágica. El ABC del cristiano. Y se escriben libros. La vida victoriosa del cristiano que ora mucho. La vida victoriosa del cristiano que estudia mucho la Biblia. O cómo ser victorioso en compañerismo. No, esos son libros, se convierten en bestseller, pero no son fórmulas mágicas, si no hay una vida realmente entregada a Dios. El asunto no se trata tanto de que Dios nos dé poder, como que Él desea manifestar su poder por medio de nosotros. Nosotros oramos, y no está mal la oración, que Dios nos dé poder para poder vivir como a Él le agrada en obediencia. Pero hermano, no solo es que Dios nos dé poder, es que su poder obre a través de nosotros. Eso es importante y a veces no pensamos en eso. Solo pensamos en tener vidas poderosas, que yo pueda hacer cosas. Pero Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. De hecho, creo que es Timothy Keller, un escritor, un libro, Instrumentos en las manos del Redentor. El ser humano es un instrumento, el salvado es un instrumento a través del cual se manifiesta el poder de Dios, en quien se manifiesta y a través del cual se manifiesta el poder de Dios. Cada uno de nosotros debe presentar su cuerpo, así como el judío llevaba el cordero, llevaba el cabrito al templo para ser sacrificado.
también nosotros debemos presentar nuestros cuerpos así a Dios y dejarlo en las manos de Dios. El judío iba al templo, iba donde el sacerdote, llevaba el animal, que era representación de Cristo. Sin embargo, ahora en la iglesia, en la gracia, el templo espiritual es Cristo. El sacerdote es Cristo. Él se ofreció como sacrificio, pero nos pide a nosotros que nos ofrezcamos a Él como sacrificio también, a Él como sacerdote. Presentar nuestros cuerpos. Ahora, el sacrificio que habla aquí de presentar el cuerpo, ¿cuáles 3 características dice que tiene ese sacrificio? Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es como agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. Es vivo, es vivo. Hermanos, todos los sacrificios antes de Cristo eran sacrificios muertos. En el Antiguo Testamento eran animales muertos. Hablaban de Cristo, apuntaban al sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero los sacrificios que hacen los impíos son sacrificios muertos. Porque ¿cómo estábamos nosotros antes? Muertos en delitos y pecados. Cualquier cosa que hiciéramos era un sacrificio muerto. Ahora el sacrificio del creyente cuando presenta su cuerpo a Dios es un sacrificio vivo. Vivo, totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere, sacrificios vivos. Ciertamente, los animales que se llevaban al altar para ser sacrificados eran matados, eran quemados, muertos, y después eran retirados del altar. La sangre se untaba en el altar, se regaba alrededor del altar. Pero ese animal quemado, esas cenizas después se botaban. De hecho, en la descripción que hay del altar, tenía como una malla y debajo de eso caía la ceniza. ¿Qué dice un autor, un predicador? Esos sacrificios que se presentaban en el altar eran temporales, animales muertos que se retiraban. El cristiano debe vivir como si estuviera siempre en el altar de Dios, como si de continuo estuviera en el altar de Dios. Un sacrificio vivo, completamente, una vida consagrada a Dios, una vida en santidad, no solo en el hombre interior, sino el cuerpo, Hermanos, yo quiero que nosotros vayamos aquí mismo a Romanos 6, versículos 12 y 13, para que lo veamos más claro. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. El cuerpo del creyente debe estar siendo sacrificado continuamente en el altar de Dios como un sacrificio vivo para que el cuerpo del cristiano sea un instrumento de justicia. Eso habla de santidad, de una vida consagrada. Para mí el vivir es Cristo. Ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, pero también dice santo en Romanos 12:1, santo. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Hay una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? El sacrificio del cuerpo del cristiano es un sacrificio vivo, de gente que ha sido vivificada y que en vida sirve a Dios. Hay una iglesia que después que la gente se muere es que los canonizan, que después que se mueren es que los convierten en santos. No, nosotros en vida somos santos porque hemos sido santificados y debemos estarnos santificando diariamente en nuestro hombre interior y en nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo. Un sacrificio santo.
El templo del Espíritu Santo tiene que ser santo. Dios mora en cada uno de nosotros. Y al ofrecer el cuerpo como sacrificio santo, simplemente le estamos ofreciendo a Dios lo que Él ya ha reclamado para sí y ha santificado. Simplemente estamos viviendo con el cuerpo lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Pero dice no solo que debe ser vivo, que debe ser santo, sino como agradable a Dios. Agradable es que es aceptable para Dios, que Él lo acepta, que le da satisfacción a Dios. Hermanos, Dios no está satisfecho con nosotros hasta que nosotros no estamos dispuestos a ofrecernos como un sacrificio a Él, santo, que le agrada. Hay gente que se pasa años diciendo que son cristianos, asistiendo a todos los cultos y usted nunca ve cambios en su vida. Realmente no viven vidas dedicadas y consagradas a Dios. Hacen ritos. El asistir a los cultos, el orar, el estudiar la palabra de Dios, el servir a otros, lo hacen de una manera ritualista, no con discernimiento. Y por lo tanto no es agradable a Dios. Debe ser un sacrificio santo, agradable a Dios, que a Él le satisface. Y hermano, quiero que se queden con esto en su mente a este respecto. A Dios le satisface y le agrada. Para Dios es aceptable lo que Él dice aquí, que es agradable, aceptable a Él. No lo que nosotros nos inventemos. Porque hoy hay gente que vive haciendo inventos en las iglesias. Y entonces, cuando ellos dicen salten, todo el mundo salta. No, es lo que Dios dice aquí que para Él es agradable. Porque a veces a nosotros nos gusta algo. Por ejemplo, a mí me gusta algo, yo digo, ¿y por qué todos en la iglesia no hacemos eso? Porque es que Dios tiene que decir que eso hay que hacerlo en la iglesia. No porque a mí me guste. Estaba viendo en televisión un pastor. Él estaba caminando entre el público, repartiendo el Espíritu Santo a diestra y siniestra y de buena se sube y le hizo al pianista, oiga, yo quisiera, no le cayó el piano arriba porque hubo uno que corrió y le agarró el piano. Ese hombre cayó con silla, le dio una patada al piano. Hermano, ¿usted cree que eso es agradable a Dios? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que a Dios le agrada que se tenga esa irreverencia y se juegue con las cosas santas. Es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros debemos usar el cuerpo para lo que a Dios le agrada, pero Él dice aquí lo que a Él le agrada. Agradable a Dios. ¿Y qué dice aquí? Este ruego de Pablo, él rogaba por las misericordias de Dios que los hermanos romanos, y eso es también para nosotros, presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué agregó el apóstol Pablo? Que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué significa la palabra culto? Servicio, ministración de Dios, adoración. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo un culto a Dios, es que estamos aquí rindiéndole a Dios adoración, servicio, ministrando para Dios, no para los que están sentados. El servicio, el culto es para Dios y lo rinden los que están sentados. Ahora, la palabra racional dice que es vuestro culto racional, el consagrar nuestro cuerpo a Dios, el vivir vidas santas para Dios. Dice que es vuestro culto racional. Racional viene de la palabra lógico.
pero también racional significa de la palabra. Una vida de adoración según la palabra de Dios. Cuando los animales eran ofrecidos en el Antiguo Testamento, ¿qué sabía el animal? El animal tenía conciencia de para qué lo estaban llevando al templo. El animal no sabía nada. El que sabía era el que llevaba el animal. Pues ahora en la gracia, en la iglesia, el sacrificado sabe que lo que está haciendo es para adoración a Dios, para servir a Dios, porque le es aceptable a Él. Ahora nosotros, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entendemos que lo más racional, lo más lógico que debemos hacer nosotros en respuesta de la gracia y las misericordias de Dios es darnos en sacrificio. Eso es lo más lógico, hermano. La conclusión a la que tiene que llegar todo cristiano, después de yo haber sido perdonado, después de yo haber sido salvado, después de toda la gracia que Dios ha tenido y tiene para conmigo, lo más lógico es que yo me consagre a Él. Eso es lo que se cae de la mata. Para decirlo en lenguaje dominicano, lógico es lo que se cae de la mata. Esa es la conclusión lógica. Y que está de acuerdo a la palabra de Dios. Es que este cuerpo sea un instrumento para la gloria y la adoración a Dios. Eso es lo lógico. Pero nosotros, a veces lo que estamos pensando es, ¿cuáles cosas nosotros podemos hacer para agradar a Dios, pero que no conlleve sacrificio? El rey David, cuando iba a sacrificar, iba a comprar un campo, ¿qué dijo? Que él no iba a ofrecer a Dios sacrificio que no le costara nada. Si no te cuesta nada, tú no lo aprecias. Nosotros debemos ofrecer a Dios con nuestro cuerpo un sacrificio lógico, como respuesta a su gracia y su misericordia. Hermano, tú te has puesto a pensar, nosotros debemos predicarnos el evangelio todos los días. El evangelio no solo es para la gente que anda en la calle. Nosotros debemos predicarnos el evangelio todos los días. ¿Sabe por qué? Porque lo olvidamos todos los días. ¿Tú te has puesto a pensar que el soberano del universo, el infinito Dios, el eterno Dios, el inmenso Dios, el que llena todo el universo y es más grande que el universo? Hermanos, ¿qué es la tierra comparado con el universo? La tierra no llega ni a brizna de polvo. La tierra vendría siendo como equivalente a un electrón o a un protón, para no meterme mucho en esas cosas. Y nosotros en la tierra, ¿qué tú eres en la tierra? Si ahora mismo desde la estación espacial que está dando vueltas en el espacio, miran hacia abajo, ¿tú crees que te van a ver? ¿Tú crees que te van a ver? Y sin embargo, el inmenso Dios nos creó, nos puso en este planeta y se interesa por nosotros, siendo nosotros perversos, malvados, desobedientes, depravados. Él ha tenido gracia. El Hijo se encarnó, tomó forma humana, llevó en la cruz el castigo que tú y yo debíamos recibir. Como dijo alguien, Cristo vivió tu vida para que tú puedas vivir la de Él. ¿Tú sabes lo que el inmenso, el soberano Dios ha hecho? Hermano, lo único que queda en respuesta es vivir todos los días asombrados delante de Dios y consagrados a Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero el versículo 2 continúa la idea.
no solo es que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro servicio más racional, más lógico, más de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? No os conforméis a este siglo. La palabra conformarse viene de la palabra también que se usa molde. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Nosotros no debemos adaptarnos al molde de este siglo. La palabra siglo aquí puede ser mundo, era, el sistema predominante de creencias, de filosofías, de valores, que es gobernado por Satanás. Todas estas ideas, esos valores contemporáneos, toda esta atmósfera moral que es satánico, dice aquí que nosotros no debemos conformarnos, tomar la forma, asumir la expresión externa de este mundo. La forma que nosotros debemos asumir es la forma de aquello que ya Dios ha hecho en nosotros, en el interior. No la de este mundo. No adaptarnos, no conformarnos, no usar la máscara del mundo. Al parecer, entre los creyentes romanos se estaba introduciendo esa práctica de tratar de conformarse, de adaptarse, de tomar el molde del mundo. Hay unos jueguitos para niños que son un triángulo, un cuadrado y como un asterisco, para que los niños entren en cada figura donde toca. Por ejemplo, el cuadrado no va a entrar por el círculo. El círculo no va a entrar por el asterisco. Tienen su forma. No se adaptan. Usted tiene que entrar cada uno por la forma que es. De la única manera que el cuadrado entra por el círculo es si usted de forma rompe el cuadrado. El cristiano no debe conformarse a este siglo porque significa que está roto. Se ha deformado para tomar la forma del mundo. El cristiano no es como el agua. ¿Qué forma tiene el agua? Nos han enseñado. La del envase que la contiene. El cristiano no es así. Nosotros no somos un fluido. El cristiano no es un líquido que se adapta al envase que lo contiene para adaptarse al mundo. No tomemos la forma del mundo de este siglo, de esta era. No debemos asumir los valores de este mundo. La gente ahora está asqueada con lo que sucedió en la inauguración de los Juegos en Francia. Realmente una cuestión fea, horrible, aberrante. Tomaron el cuadro de la Santa Cena para hacer una representación de ese cuadro. Pusieron una señora obesa, todo pintarrajeada, y en la cabeza, porque realmente, aunque es un ataque al cristianismo, pero lo enfocaron en contra de la Iglesia Católica. Porque lo que esa señora tiene en la cabeza es un símbolo católico que se usa en la hostia. Y los discípulos eran travestis, transexuales. Y hubo la representación de un caballo, que algunos dicen que fue tomado de uno de los caballos, uno de los jinetes del Apocalipsis. Aunque algunos dicen que eso es algo japonés, de Seiya. El asunto es que ahora la gente está alarmada y quiere que nosotros los cristianos le peguemos fuego a París, le peguemos fuego a Francia y comencemos a quemar gomas. No, el mundo siempre ha sido así y siempre ha atacado a la iglesia, siempre ha atacado el cristianismo. Lo que nosotros no debemos es adaptarnos a ese mundo asqueante, en tinieblas, perverso, porque fuimos sacados de ahí. Eso es lo que significa santificado, sacado de, para ser dedicado a. Nosotros somos los que no debemos adaptarnos al mundo. Pero hay gente que viene a la iglesia y dice, hermano, ¿y por qué nosotros no hacemos esto en la iglesia? Porque es del mundo, porque ya Dios ha dicho aquí en la Biblia qué es lo que hay que hacer cuando nosotros nos reunimos como iglesia.
Hermanos, ¿y por qué no? Porque yo veo que eso atrae muchos jóvenes. ¿Oh sí? Yo les he dicho que hay dos grupos en la iglesia por los cuales el diablo se entra fácilmente y uno de ellos es los jóvenes. El que se descuida de los jóvenes le introducen cosas en la iglesia perversas. En la iglesia en Estados Unidos hubo una iglesia que cambió totalmente su forma porque una de las hijas del pastor de esa iglesia estuvo en una actividad en un congreso de fin de semana y cuando volvió comenzó a hacerle sugerencias al padre. El padre las ejecutó y hermano, eso fue un desastre. La iglesia cayó en una mundanalidad tremenda. Nosotros no debemos tomar la forma del mundo ni en lo individual ni como iglesia. No nos conformemos, no nos dejemos moldear por el mundo. Leyendo el libro de los Hechos, ¿quién trastornaba a quién? Los cristianos dicen, estos son los que trastornan el mundo entero. Estos son los que por todas partes van trastornando nuestras creencias. El mundo es lo que trastorna y pone al mundo, el evangelio es lo que pone al mundo de cabeza. ¿Por qué no atacan a los musulmanes? Primero porque le pegan fuego a Francia con todo y la Torre Eiffel. Tumban la Torre Eiffel, la guisan y después le pegan fuego a Francia entera. El asunto es que la religión musulmana, el mahometanismo, junto con todas las demás religiones, son del mundo. Son creadas por hombres. Pero el cristianismo es idea del corazón y la mente de Dios, ejecutada por el hombre, por Cristo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso el mundo nos ataca, le tiene miedo al evangelio. Eso es verdadero evangeliofobia. Nosotros nos dicen homofóbico, gordofóbico, todo lo fóbico. Yo no tengo miedo ni a los gordos ni a los homosexuales. De hecho, tengo un buen amigo que es homosexual. Y alguno tapado que nadie sabe y también es amigo mío. Pero el mundo es evangeliofóbico. Le tiene miedo al evangelio y lo odia. Nosotros somos los que debemos trastornar el mundo, no dejar que el mundo nos trastorne a nosotros. Pero hoy queremos ser relevantes. Hoy queremos tener relevancia en el mundo. Que los políticos nos llamen cuando viene un huracán y nos digan, vamos a oír lo que tiene que decir el pastor fulano. Entonces ese pastor, miren, realmente yo considero que lo que debemos hacer, y por ahí comienza a filosofar. No, hermanos. Ellos son los que tienen que venir, sentarse ahí y oír el evangelio. Ahora hay iglesias que llevan a candidatos y que hablarle a la iglesia. Esto es santo. Esto es santo. Y nosotros somos santos. Ningún político tiene que venir a hacerme campaña aquí y hablarme en buti aquí. Él tiene que sentarse a oír el evangelio. Aquí vino uno cuando ganó y dijo, yo quiero ir allá a la iglesia para que oren por mí. Yo le dije, no, ve, nosotros oramos por ti, ahora lo que tú no vas a hablar allá. Y de hecho él vino y se oró por él aquí. Pero él sabía que él no se iba a parar a hablar aquí. No os conforméis a este siglo, al contrario, gente que ofrece su cuerpo en sacrificio vivo, gente que no se conforma a este siglo, que se ofrece en culto racional a Dios. ¿Qué es lo que debe hacer en lugar de transformarse a este siglo? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano lo que debe tener cada día es un entendimiento renovado. El verbo que se utiliza conformar y el verbo que se utiliza renovar, todo ello viene de una palabra que tiene que ver con forma. Conforma. Es la palabra que se usa es la palabra morfé, para forma. Lo que implica es que la forma externa del cristiano
debe tener correspondencia con su nueva naturaleza interna. Que nuestro cuerpo y cómo usamos el cuerpo debe mostrarle al mundo la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Hago una pregunta. ¿Conoce el mundo nuestros corazones? El único que conoce el corazón es Dios. ¿Qué es lo que el mundo ve? Nuestro estilo de vida. Cómo vivimos. Eso es lo que el mundo ve. El mundo no ve. Hay gente que dice que el único que come corazón es Dios. El mundo no sabe lo que hay adentro, la obra que Dios ha hecho. Eso se ve en nuestro estilo de vida. Cómo usamos la boca, cómo vestimos el cuerpo, a dónde vamos, a dónde no vamos. Eso es. Un escritor llamado F.F. Bruce, muy conocido, él tomó este versículo y él hizo lo que se llama una paráfrasis. Y él dice: no sigáis viviendo según la forma externa del orden presente de este siglo. Lo que se requiere en vosotros es una transfiguración total. Es un cambio de forma total, dice F.F. Bruce. La nueva naturaleza, el nuevo hombre, ha de poner de manifiesto la profunda, la honda transformación que se ha efectuado por la regeneración tuya y mía. Este mundo, nosotros ofreciéndonos, consagrándonos a Dios, presentando los miembros de nuestro cuerpo a Dios, este mundo debe ver la regeneración que Dios ha efectuado en nosotros, que dentro de nosotros hay un nuevo hombre. Esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla, y esto, hermano, quiero que le presten mucha atención. El campo de batalla entre ser conformado al mundo y ser transformado interiormente está en el entendimiento del creyente. Ese es el campo de batalla. Es en la mente. El cristiano debe pensar de una manera diferente al mundo. Si el diablo logra que tú y yo pensemos como a él le agrada, ganó la batalla. No la guerra. Porque la guerra la gana Dios, la ganó Cristo en la cruz. Pero la batalla diaria, hay batallas que se pierden y comienza aquí. Por eso es que dice aquí que debemos tener un entendimiento renovado, que la transformación comienza por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento, es de la forma de pensar. Es de la forma de pensar. Si tú no quieres conformarte a este mundo, si tú quieres ser transformado, ¿cómo lo haces? Por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente. El problema con muchos cristianos es que muchos viven basados en sentimientos o solo les importa lo que pueden hacer. La gente que vive basada en sentimientos dice: hoy me siento de tal manera. Yo hoy voy a trabajar, pero realmente yo como que no me siento muy qué sé yo con mi trabajo hoy. Yo voy al culto, pero yo como que no me siento. Todo es yo me siento. No me siento. Es una vida de sentimientos. Y el que tiene una vida basada en sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios. Porque ignora que debe comenzar a renovarse aquí arriba. Y sabe cuando una gente se renueva, cuando se llena de la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. Y esto es lo que hay que meterle al cerebro. Hay gente que se va a examinar confiando. Mi abuela me ponía que yo masticara una hojita de una mata que huele mucho, dije, para que eso me ayudara a la hora de examinarme en el colegio. Y yo lo que salía de ahí era con un olor como a hierbabuena. Yo hablaba con todo el mundo. Nunca, hermano, si usted no ha entrado ahí una cosa. Hay gente que quiere que el Espíritu Santo, si tú nunca en tu casa te has sentado, has sacrificado tu cuerpo a sentarte a orar, a estudiar la palabra de Dios, si tú no vienes aquí como un sacrificio santo a Dios, a adorar a Dios, a oír a Dios, el Espíritu Santo no te va a recordar nada.
Hay gente que quiere manipular al Espíritu Santo. Y hay gente que vive de sentimientos. Tus sentimientos no son la palabra de Dios. Pero hay gente que quiere vivir basado en hechos. No me des tu teología. ¿Qué significa teología? Teo es Dios y logos es estudio. Teología es el estudio de Dios. Todo el que estudia la Biblia es un teólogo. Si usted no quiere ser un teólogo, no estudie la Biblia. Teólogos no son MacArthur, C.S. Lewis. No. Teólogo es todo el que estudia, quiere conocer a Dios a través de su revelación, que es su palabra. Pero hay gente que dice, no me des tu teología. ¿Sabe lo que estás diciendo? No me hable mucho de Biblia. Hay gente que no le gusta que le hablen de Biblia. Hay gente que le da dolor de cabeza cuando le hablan de Biblia. Y se le flojan las rodillas cuando le hablan de Biblia. Y lo que dicen es, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Es una vida que le gusta estar ocupada, pero la vida de sentimientos y la vida de gente que solo quiere hacer, tampoco conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora que debe transformar, renovar su mente. Tú puedes participar en todo lo que tú quieras en la iglesia. Hay gente que solo hace, pero no tiene una mente renovada. Solo hace cosas. Y gente que solo siente. Usted no ve, hermano, que hay días que no lo saludan a usted. Porque ese día él no se siente como con saludarlo a usted. Sí. Hermanos, Dios no está en contra del sentir, de las emociones, de que se haga. Pero los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para vivir una vida cristiana en victoria. La primera pregunta no puede ser, ¿cómo me siento? O, ¿qué puedo hacer en la iglesia? La primera pregunta debe ser, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es la verdad? Eso es lo primero que debes buscar. ¿Y qué? Hermanos, una gente que ofrece su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional y lógico. Una persona que no se conforma, no se amolda al mundo, sino que se transforma porque cada día renueva su entendimiento. ¿Qué va a dar como resultado? Va a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Va a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Hay una versión de la Reina Valera que dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis, para que viváis, para que conozcáis la buena voluntad de Dios. Hay muchos que se dicen ser cristianos que nunca han probado la bondad y la perfección de la voluntad de Dios. Porque ellos no se han dado plenamente a Dios, no se han consagrado a Dios, no se han presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Les incomoda la voluntad de Dios, temen la voluntad de Dios, no se deleitan en la voluntad de Dios. Yo les he dicho que hay gente que se pregunta por qué todo lo que es bueno es malo. ¿Usted ve esa contradicción? ¿Por qué todo lo que...? Y alguien me preguntó eso y yo dije, no, lo que te gusta a ti. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo que pasa es que hay gente que quiere hacer, quiere vivir de tal manera y dice, pero ¿y por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo vivir así? ¿Por qué yo no puedo hablar así? ¿Por qué yo no puedo vestir así? No se deleitan en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y solo en su voluntad son nuestras vidas perfectas delante de Él. Hermano, solo comprobando, gustando, teniendo discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, nosotros podemos vivir vidas agradables delante de Él. Porque de lo contrario vamos a vivir a nuestra manera. Y eso es el mundo. De hecho, una de las canciones más famosas es de Frank Sinatra, A Mi Manera. ¿Por qué? Frank Sinatra cantaba, él quería vivir a su manera. El verdadero cristiano no quiere vivir a su manera, sino
al consagrarse a Dios, va a comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable, buena. Cuando se presenta el sacrificio agradable, se experimentará la voluntad agradable. Y Dios comenzará a obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La esencia del éxito en la vida cristiana no es tener un listado. A los legalistas les encanta eso. Y se acercan al pastor, al predicador, al maestro de escuela dominical y les gustaría que le demos una lista. Que el hermano Amós se proyecte ahí para que usted tome apuntes. Reglas para vivir una vida en victoria. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto. Le gustaría, hay gente que cree que la Biblia es un libro de haz y no hagas. No, la Biblia es la revelación de Dios. La esencia del éxito en la vida cristiana es la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, para que podamos reconocer, distinguir y poner en práctica la voluntad de Dios para cada situación que enfrentemos. Hermanos, la vida cristiana no es un asunto de emociones y sentimientos, es una vida de convicciones y principios bíblicos. De principios bíblicos. Hay gente que está buscando, déjame ver qué dice la Biblia, habla de cigarrillo. No, la Biblia no habla de cigarrillo, pero hay principios bíblicos que te dicen, ese cuerpo tuyo, dedícaselo a Dios. Eso no es para vicio. Y quisieran que para cada cosa, hermano, ¿hay algún versículo para tal cosa? No. Es vivir conforme a los principios bíblicos. No es un asunto de un listado. Dios no nos ha dado a los creyentes en Cristo un conjunto de reglas, un listado, un libro de reglas, un manual de buenas costumbres del cristiano. Tenemos la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos es que estudiarla para que el Espíritu Santo nos muestre en ella cuál es la voluntad de Dios cada día. Él nos ha dado su Espíritu, quien está trabajando para cambiar nuestros corazones y nuestras mentes desde adentro, para que nuestra obediencia a Dios sea natural y espontánea, no forzada. Hermanos, Dios nos ha dado el regalo más grande que alguien puede dar, la salvación, una reconciliación con Él, ser parte de su familia. Su gran misericordia sobre nosotros ha sido abundante y es abundante cada día. Dios no ha retenido ninguna bendición para nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Qué pide Él de nosotros? Que le amemos como nos ha amado, que consagremos toda nuestra vida a Él de una manera consciente, inteligente, razonable y voluntaria. Dios no solo quiere nuestra alma, también quiere nuestro cuerpo consagrado y santificado para Él. Dios requiere de nosotros que le rindamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que de forma irreprensible y vivir así vidas con sentido y propósito. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y te voy a dejar con estas preguntas. ¿De qué tú te preocupas más en la vida? ¿Qué consume tus pensamientos y energías? ¿A dónde tú recurres para encontrar refugio? La respuesta a esas preguntas dependerá de quién tú adoras, de a quién tú le has entregado los miembros de tu cuerpo, de a quién tú le sirves. ¿Cuáles cosas están en primer lugar en tu vida y que tú debes cambiar para rendirte completamente a Dios? Hay que hacer cambios y hay que comenzar aquí arriba. Dios anhela tener el primer lugar en nuestros corazones y en la manera en cómo nosotros usamos los miembros de nuestro cuerpo.